Buenas tardes, estimados estudiantes. Esta es la segunda tutoría, capítulo 3 y 4 del curso Ciencias Naturales 1 para primero y segundo ciclo, código 2088. Les saluda María Antonieta Zúñiga Delgado, profesora facilitadora del grupo 02. Empezamos con los aspectos generales. Durante el desarrollo de la tutoría no se atenderán dudas. Si tuviera alguna, diríjase al foro en la plataforma del curso en EducaU. En el transcurso de la semana serán respondidas en el mismo foro. La presentación será publicada en la plataforma días después de la misma. La lectura de los capítulos de la unidad didáctica, el libro en este caso, es la lectura oficial. Contienen la información oficial para el curso. Este material es un complemento a dicha información y no sustituye el estudio que debe realizar el estudiante de la unidad didáctica. Como les decía, en esta tutoría se va a analizar el capítulo 3 y el capítulo 4, estrategias didácticas y fundamentos de física. Y en vista de que la grabación, esta tutoría está siendo grabada, no se van a realizar consultas. Capítulo 3, estrategias didácticas. Analizar los principales factores que inciden en el proceso de enseñanza-aprendizaje en relación con la estrategia didáctica. Los objetivos específicos, definir la relación entre escuela y el proceso de enseñanza-aprendizaje, describir las interacciones que surgen en el proceso de enseñanza-aprendizaje, contextualizar el concepto de estrategia, identificar las características de la estrategia didáctica, describir los conceptos de mediación instrumental y social y diferenciar las siguientes estrategias didácticas: el juego, los mapas mentales, el aprendizaje por descubrimiento y el aprendizaje por indagación. La escuela y los procesos de enseñanza y aprendizaje. La escuela se comprende como un contexto físico y sociocultural que funciona como mediadora en el desarrollo cognitivo y social de los discentes. Entonces tenemos que pensar en la escuela como algo más que la parte física, el aula, las paredes, el techo, sino que el aula involucra también tanto el contexto físico como el entorno en el que el niño se desenvuelve, tanto entorno familiar como el entorno de la comunidad y también el entorno mucho más amplio, como sería, digamos, la situación del país. O sea, ese entorno que funciona como mediador del desarrollo cognitivo y social. Entonces, en ese sentido, el aprendizaje depende de factores como la adaptación, la interpretación de significados, los estímulos, la motivación, los intereses, las atracciones que tenga el sujeto que aprende. Este aprendizaje también depende de los contenidos, de los conocimientos que se pretenden construir y de su relación con la realidad de los estudiantes y de su nivel de complejidad. Es importante que el docente comprenda cómo facilitar el aprendizaje de sus discentes de manera que sean duraderos y permanentes. Entonces, el proceso de enseñanza-aprendizaje es un vínculo en dos sentidos: una didáctica que enfatice técnicas y estrategias que solventen los vacíos de formación. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, la metáfora del puente, que es ese espacio que une dos zonas, una zona donde está el estudiante, que es el que requiere aprender, que requiere que se desarrollen habilidades y competencias, y del otro lado está el que posee ese conocimiento, esas habilidades, el que puede servir de guía y de facilitador del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y también está en la parte humana y subjetiva, sus características, el entorno, sus interacciones. O sea, en el proceso de enseñanza ya no solamente nos podemos centrar en los contenidos, cosa que ya está superada, sino que también tenemos que pensar en la parte afectiva del estudiante, que va a intervenir y va a influir en la parte psicológica del estudiante, en el desarrollo social del estudiante, en las interacciones que tiene el estudiante con sus pares, con los mayores y con
todo el entorno en el que se desenvuelve. Entonces, esta parte de la enseñanza-aprendizaje no es solamente la parte conceptual, sino que también involucra la parte emocional, la parte afectiva, la parte psicológica, el desarrollo del niño también en su proceso de maduración, entre otros. Las estrategias didácticas son certezas abiertas que están implicadas en el conocimiento pedagógico. Estrategia vista como esa serie de organización que yo hago, de pautas, de actividades, esa línea de acción que yo voy a construir como docente para que se lleve a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje, para que se lleve a cabo ese proceso. Por lo tanto, es una certeza porque hay que hacer, digamos, tenemos una línea de acción, una serie de pautas que nos da la parte teórica de la educación, pero está abierta porque es sujeta de investigación, de mejoramiento, de investigación a nivel científico del proceso educativo. ¿Cuál debe ser el objetivo del proceso de enseñanza-aprendizaje? Pues obviamente no es solo la adquisición de conocimientos. Aquí es importante hacer énfasis que el sistema de enseñanza de las ciencias del siglo pasado está superado, donde lo importante era que el chico aprendiera las definiciones y los contenidos. No, en este momento hablamos desde un paradigma socioconstructivista donde también es importante, aparte de los conocimientos, el desarrollo de las habilidades y destrezas. Tenemos que pensar que una de las funciones nuestras como docentes es proponer estrategias de enseñanza-aprendizaje para que el niño desarrolle sus capacidades, sus habilidades, sus destrezas y sus conocimientos que le preparen para la vida. Entonces, tenemos que pensar en un niño que va a ser un ciudadano más adelante, con valores, con un criterio de cuidado de la naturaleza, de conciencia planetaria, de empatía con los demás seres vivos, que tenga valores cívicos, que tenga valores morales, etcétera. Entonces, hablamos de un proceso de enseñanza desde un punto integral. ¿Cuáles interacciones se pueden llevar a cabo o se llevan a cabo en el proceso de enseñanza-aprendizaje? Cuando hablamos de interacciones, tenemos que distinguir entre lo que son los saberes y lo que son los conocimientos. Los saberes, esa capacidad de construir nuevos conocimientos a partir de los que ya se tienen, esa capacidad de aprender a aprender. Entonces aquí tenemos la importancia de lo que es el aprendizaje, los aprendizajes previos con los que los estudiantes llegan al aula. No vienen vacíos, sino que ellos traen un bagaje de conocimientos que adquirieron de la cultura, de la familia, del entorno, que van a poner en el aula, y que esos aprendizajes tenemos que recurrir a ellos para poder concatenar los nuevos aprendizajes, los nuevos conocimientos, los nuevos objetivos que estamos proponiendo con esto que el niño ya tiene, de manera que aprenda a aprender, que se desarrolle esa habilidad de metacognición, donde él sea consciente de lo que está aprendiendo y poco a poco llegue a alcanzar la autonomía intelectual. Y la parte de los conocimientos, que es esa información, esos conceptos, esos procedimientos que construye la persona estudiante. Esta sería la parte donde conceptual de que nosotros estamos trabajando en las mediaciones pedagógicas. Aquí tenemos que dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje es muy importante que podamos unir estos saberes con estos conocimientos de manera que desarrollemos capacidades, competencias como la del pensamiento crítico, que nuestra mediación pedagógica permita esa práctica en que el niño poco a poco, conforme va desarrollando su capacidad maduracional, pueda ir analizando, pueda ir interpretando la realidad y pueda ir evaluando los factores que están interviniendo, de manera que estemos potencializando y desarrollando en el niño habilidades de pensamiento crítico. También es sumamente importante pensar en el trabajo colaborativo. En este siglo XXI, debido a la cantidad de información, a la cantidad de
datos que hay, de todas las cosas, cada vez se necesita mayor especialización. Y entre mayor especialización, se conoce con más profundidad un tema, pero se desconoce de los demás. Entonces, es necesario el trabajo en equipo. Es necesario ese trabajo en grupo, donde el niño aprenda a relacionarse con los demás, aprenda a aportar, aprenda a trabajar, aprenda a negociar, aprenda también a exponer sus opiniones y a llegar a acuerdos. Entonces es sumamente importante que parte de esas competencias que se tienen que llevar a cabo dentro de la mediación, tengamos presente que el trabajo colaborativo es una de esas habilidades que tenemos que potencializar. Y la resolución de problemas. No se puede pensar en una clase de ciencias que no esté planteada desde el punto de vista de una situación a la que tienen que dar respuesta a los estudiantes. Una situación problema, una pregunta de aprendizaje, un problema que el niño tiene que responder. Y desde el primer lugar de donde responde es de sus conocimientos previos, de esos saberes. Y esos conocimientos que trae ya de por sí de los años de escolarización y del aprendizaje que tiene de la casa. Entonces, esa primera respuesta que da el niño a este problema, esa primera posible solución, a partir de ahí trabajamos en la mediación pedagógica. ¿Para qué? Para profundizar en el aprendizaje científico, en la alfabetización científica, para aumentar el vocabulario científico, para validar o no las primeras explicaciones que ellos pudieron dar, para buscar explicaciones mucho más fundadas en la literatura científica, con más peso científico. Entonces, la clase de ciencias está planteada como una clase de trabajo donde el estudiante se involucra desde sus conocimientos previos en todas esas actividades para alcanzar los objetivos pedagógicos que se están proponiendo. Entonces, por lo tanto, hay una serie de interacciones en el proceso educativo. Tenemos las interacciones del docente con el estudiante, pero también tenemos las interacciones que surgen en este trabajo colaborativo entre los estudiantes, donde ellos empiezan a, a, a tener intercambio de información, intercambio de ideas, donde se enriquece el, el conocimiento que tiene cada uno con el conocimiento de todo el grupo. Y tenemos también la relación entre el estudiante y el objeto de conocimiento, que vendría siendo acá, digamos, los contenidos que se están analizando en la mediación pedagógica. También tenemos una relación, vean acá, de los diferentes elementos, el contexto, que es el lugar donde se desarrolla el proceso, donde puede ser la parte geográfica, pero también puede ser el ambiente familiar, también puede ser la parte de la comunidad, el aporte de la comunidad, el estudiante o los estudiantes, el docente y el objeto de conocimiento. Entonces, podemos distinguir los procesos de interacción en el proceso educativo en tres categorías: las interacciones cognitivas, las interacciones sociocognitivas y las interacciones contextuales. En primer lugar, las cognitivas se desarrollan en teorías del proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces acá tenemos toda la parte, digamos, teórica, que va a sustentar la mediación pedagógica, la parte epistemológica, la parte pedagógica, la parte didáctica. Tenemos las interacciones sociocognitivas. Aquí involucra la relación de los estudiantes y su parte afectiva, su parte emocional y su parte psicológica. Entonces, hay interacciones entre los docentes y los estudiantes, entre los mismos estudiantes. Y la parte contextual, que es importante tener clara porque es un factor decisivo del proceso de enseñanza, este contexto. Entonces, por ejemplo, si estamos estudiando el tema de la célula y el libro plantea una experiencia y una fotografía de un cañal, pero usted trabaja en un área urbana, el puro centro de provincia, digamos, y estos niños nunca no tienen contacto con la plantación de caña. Entonces, tenemos que buscar un elemento del contexto que sea lo más cercano a la realidad del estudiante.
Entonces quizá este cañal no me va a servir, pero yo podría utilizar otros recursos que tengo en la comunidad, que sean más cercanos para poder entablar una relación más favorable del estudiante con la situación de aprendizaje, con el objetivo que queremos alcanzar. Entonces, no se les olvide la parte de contextualizar la mediación pedagógica con la realidad del niño. Entonces tenemos que las estrategias son ese conjunto de acciones que realiza la persona docente con clara intencionalidad pedagógica, ya sea de forma explícita o implícita. Explícita, que está escrita, que aparece de forma descriptiva, concreta en los planeamientos pedagógicos, y de forma implícita, que también están presentes, pero a lo largo de la mediación, que son otras variables que se están presentando, que se van a dar en esa interacción entre los estudiantes. Por ejemplo, queremos trabajar el valor del cuidado de la naturaleza, y como estamos viendo el tema de la célula, vamos a hacer una visita a los jardines de la escuela, alrededor de la escuela, buscando las relaciones entre las plantas y animales, etcétera. Entonces, en esa mediación que yo estoy haciendo, la parte explícita es la parte de, digamos, el alcance de los objetivos de aprendizaje propuestos, que es el conocer las plantas, los tipos de células que tienen las plantas, las relaciones que tienen las plantas con otros seres vivos. Y la parte implícita es ese trabajo transversal que yo estoy haciendo de los valores de conciencia ambiental, de cuidado de la naturaleza, de empatía con los seres vivos, con la conciencia planetaria, el aprovechamiento racional de los recursos, entre otros. Vamos a hablar un momento de la selección e implementación de las estrategias didácticas. Como les decía, estrategia es una palabra que se utilizó primero en el campo militar, donde se planteaba que era los pasos meditados, pensados, estratégicamente puestos para ganarle la batalla al enemigo. Entonces se utilizó este contexto de estrategia como este planeamiento con un objetivo definido y claro para usarlo en el medio educativo. Y entonces estas estrategias, como les decía, pueden tener una intencionalidad explícita o implícita. Entonces, en la explícita, como les decía, está en el planeamiento didáctico, está escrita, está especificada, y en la parte implícita es que van a surgir como base de la selección de los contenidos, la organización de actividades, la elaboración de materiales y la determinación del tiempo de realización. Son esos otros factores que están inmersos, que forman parte del proceso educativo, pero que no están escritos de forma detallada en el planeamiento. Entonces, ¿qué tengo que hacer para seleccionar e implementar una estrategia didáctica? En primer lugar, tenemos la planificación. Cuando un docente selecciona una actividad para lograr un objetivo pedagógico, donde él adapta y lo contextualiza a las necesidades de sus estudiantes, a sus características. Entonces va a seleccionar los contenidos, los materiales, la metodología y la distribución del tiempo. El tiempo es muy importante porque va a determinar también el ritmo de la clase y qué actividades son más apropiadas y qué otras no lo son de acuerdo al tiempo disponible. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Recuerden que una clase completa debe tener actividades de inicio, actividades de desarrollo y actividades de cierre. Entonces, el tiempo es un limitante que tenemos que tener en cuenta. ¿Cuáles son las condiciones mínimas de las estrategias didácticas? En primer lugar, deben apoyarse en las construcciones de sentido previas. O sea, tienen que basarse, tenemos que empezar por
por plantear alguna actividad o algún instrumento que recoja información, que me dé una idea de cuáles son los aprendizajes previos que tiene el estudiante. Después, las estrategias se realizan a lo largo del año, o sea, el periodo académico, con la cantidad de los estudiantes que tenemos y tomando en cuenta esas características individuales que tienen los estudiantes. Pueden ser, un grupo puede tener un nivel maduracional semejante, pero cada estudiante tiene un estilo de aprendizaje, tiene un ritmo de aprendizaje, tiene mayores o menores fortalezas en ciertas habilidades. Aquí hablamos de las inteligencias múltiples. Deben ser capaces de orientar la construcción de aprendizajes significativos pertinentes a lo largo, tienen que ser pertinentes a los objetivos pedagógicos planteados y orientarse a su logro. Deben adaptarse a las posibilidades reales de la persona docente y a las condiciones de trabajo. Entonces, es cierto que la estrategia tiene que tomar en cuenta, digamos, la habilidad que tiene el docente, pero sobre todo tiene que tomar en cuenta las necesidades del estudiante. Y es aquí donde debemos tener claro cuál es el objetivo pedagógico que tenemos y cuáles son las condiciones de trabajo con las que contamos. Que si queremos hacer una actividad que involucre, por ejemplo, una gira a una plantación para que observen, digamos, el proceso de producción de la caña, pero en este momento en pandemia no podemos hacer giras educativas, pues entonces, pues no es conveniente, no es pertinente, ¿verdad? Muy bien, continuamos. Tenemos entonces aquí que las estrategias son mediadoras del proceso de enseñanza-aprendizaje y tienen dos vertientes, pues es una mediación instrumental y una mediación social. La persona docente utiliza instrumentos para presentar los contenidos a los y las estudiantes y favorecer la construcción de conocimientos. Estos instrumentos son todos esos recursos que estoy usando para acceder, para que el estudiante tenga acceso a esta mediación, que pueden ser instrumentos físicos, por ejemplo, uso de calculadora, de reglas, puede ser el uso del lenguaje como tal, pueden ser también instrumentos como los mapas conceptuales, los mapas mentales. En la mediación instrumental es importante usar los elementos de la vida real y que sean cercanas al estudiantado, lo que mencionábamos hace un momento. En la mediación social, en este área, aquí entra la parte afectiva, la parte psicológica, la parte emocional y el contacto que tienen los estudiantes con otras personas. Entonces aquí se toman en cuenta esos aspectos sociales que se ponen en juego en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Tenemos aquí que es importante quién enseña y a quién se enseña. O sea, la parte de la persona. En el anterior, en el instrumental, era importante qué es lo que se enseña y con qué se enseña. Mientras que acá es la persona. Y es ese juego de interacciones que se llevan a cabo para que podamos ampliar esa zona de desarrollo próximo y ese nivel potencial de desarrollo que hablaba que se habla en educación, de manera de que el aprendizaje esté cada vez más cercano al estudiante, que pueda tener un aprendizaje significativo y que también dependa cada vez menos de nosotros como mediadores. Ahora bien, el planteamiento pedagógico tiene que seguir una serie de procesos. Necesitamos organizadores previos para identificar los conocimientos previos del estudiante y con base en ellos construir los aprendizajes posteriores. Entonces acá es importante que el docente
pueda mostrar los principales conceptos, contextualizarlos de manera general para que el estudiante se involucre en la actividad que estamos planteando y que le permita al docente identificar esos conocimientos previos. Luego tenemos los instrumentos pedagógicos, que son esos cuadros conceptuales, sinópticos, mapas mentales, las fichas, los videos, las guías. ¿Con qué? Con una intencionalidad pedagógica para mediar los aprendizajes adaptados a la realidad del estudiantado. Luego tenemos que provocar un conflicto cognitivo. O sea, una vez que hemos visto los conocimientos que tenían los estudiantes, les hemos propuesto actividades de mediación. Entonces, hay unos conocimientos que ya se tienen y hay una serie de información, una serie de nuevos conceptos que entran a la vivencia del estudiante y se crea un conflicto cognitivo, donde debe haber una integración de este nuevo conocimiento con el que ya se tenía. Hay un cuestionamiento e intercambio de opiniones. Y cuando surge esta parte de adaptación, es cuando tenemos el equilibrio cognitivo y es cuando el aprendizaje ha sido construido. Vean que en este orden de ideas tenemos que partimos de conocimientos previos, proponemos nuevas actividades pedagógicas, se crea un conflicto que el estudiante debe asimilar primero, integrar a su bagaje cultural y luego se da ese equilibrio cognitivo que es donde ya tenemos un aprendizaje construido. Aquí, entonces, tenemos que la persona docente tiene la responsabilidad de crear en conjunto con sus estudiantes, tomando en cuenta sus características, necesidades y contexto, un espacio interactivo donde las estrategias didácticas mediadas por los procesos instrumentales y sociales faciliten la construcción de conocimientos y el desarrollo de habilidades del siglo XXI. Entonces, la persona docente tiene la responsabilidad de crear en conjunto con los estudiantes un espacio interactivo donde se desarrollen las habilidades del siglo XXI por medio de estrategias didácticas. ¿Cuáles habilidades? Las competencias de alfabetización científica, de alfabetización digital, de pensamiento crítico, de comunicación, estrategia de capacidad o competencia de trabajo colaborativo, de conciencia planetaria, entre otras. Ahora vamos a hablar de 4 estrategias didácticas que se aplican en ciencias, en la enseñanza de las ciencias. Hay más estrategias, pero la unidad didáctica nos propone estas 4 que se pueden aplicar en los contextos de primero y segundo ciclo. Tenemos al juego, los mapas mentales, el aprendizaje por descubrimiento y el aprendizaje por indagación. En el caso del juego, tenemos que plantear que el juego es la actividad la actividad por excelencia del niño, la actividad lúdica, la que le genera placer y le permite aprender. El juego en la niñez va a generar una concentración profunda y satisfacciones emocionales. Se ha visto que los niños que logran concentrarse, que logran meterse en el juego, son niños que más adelante tienen mayores habilidades de trabajo y de análisis. Que esta práctica de la concentración profunda se va a ver más adelante reflejada en otras habilidades que necesita el niño para funcionar en la vida. El juego responde a la imitación, es una fuente de aprendizaje y ensayo de vida. En el juego el niño observa cómo se deben hacer las cosas, aprende cómo seguir reglas, aprende cómo por ensayo y error, cómo debe ir modelando ciertas actitudes. Es una fuente de aprendizaje y también es una fuente de socialización. El jugar con otros niños de diferentes edades, con diferentes roles, le va a permitir ese ensayo y le va a permitir ir puliendo también esos valores que vienen
desde la familia, pero que se terminan, digamos, de ir puliendo a nivel escolar. El lenguaje es muy importante, se ha visto cómo se enriquece el lenguaje a través del juego, porque se enriquece con vocabulario, se enriquece con la forma de articular y se perfecciona la forma de articular. También genera conciencia del mundo físico. El juego permite la adaptación al medio porque se prueba a sí mismo y a sus habilidades. Y el juego también permite ese aprendizaje y demostración de lo aprendido de forma creativa. Entonces, si usted quiere saber cuál es el nivel de aprovechamiento, cuál es el nivel de logro de un aprendizaje en concreto, usted lo puede medir a través del juego y de una forma que el niño le expresa todo lo que conoce porque está fuera en un entorno sin estrés, está quizá en una exposición, se pone nervioso, se traba, ya no sabe qué decir, pero por medio del juego se libera de ese estrés y le puede demostrar todo lo que ha aprendido. Hay que permitirles a los niños que jueguen de forma voluntaria y libremente, pero para que sea una estrategia didáctica que permita la construcción de conocimientos, se debe dotar de intencionalidad y una orientación pedagógica. Quiere decir que cuando hablamos de juego no es jugar por jugar, sino que es un juego que tiene una intencionalidad y una orientación, es un juego dirigido, que tiene sus reglas y que tiene su forma de proceder, porque lo que se busca es que a través de él se adquieran los aprendizajes que se han propuesto, los objetivos propuestos. En ese sentido, hay una gran gama, por ejemplo, de estrategias que se están desarrollando desde la gamificación. El juego está relacionado con el constructivismo porque involucra el desarrollo psicológico de la persona, toma en cuenta sus motivaciones, la edad, las expectativas, sus valores. Involucra la relación de la persona con su entorno, los procesos sociales, morales e intelectuales. Se busca que los aprendizajes sean significativos y duraderos. Promueve la zona de desarrollo próximo, esa zona donde el estudiante se haga cada vez más pequeña, donde el estudiante en su desarrollo real esté más cerca de esa zona de desarrollo potencial. En el juego se expresan las ideas libremente y se relaciona con la imaginación y la creatividad, que esas son otras de las competencias del siglo XXI. El tener capacidad de imaginar y de resolver los problemas de forma creativa. Los mapas mentales. Este es un mapa mental. Vamos a iniciar analizando este esquema. Veamos acá que tenemos, es una representación gráfica. ¿Se fijan? Vean que casi no tenemos pocas palabras escritas, que lo que domina, digamos, la atención es la imagen y los colores y las relaciones que hay entre los conceptos. Entonces, un mapa mental es esa representación gráfica de un proceso integral y global del aprendizaje que facilita la unificación, la diversificación y la integración de conceptos o pensamientos para analizarlos y sintetizarlos en una estructura organizada. Tenemos que tener presente que un mapa mental no se puede realizar si la persona no entiende el tema, si no maneja el tema, si no ha incorporado a su estructura cognitiva los conceptos relacionados con el tema. Eso es lo primero. Entonces acá tenemos la parte de la integración. La diversificación, porque aunque puedo sacar elementos de ese tema y los puedo relacionar entre sí. Entonces vean acá que hay un gran proceso de análisis de la información y de síntesis. Hay aquí un sincretismo porque de todos los elementos que yo podía plantear, resulta que he elegido, y eso es una parte de proceso mental, cuáles son los factores más importantes para mí. Y esta es una imagen del proceso mental del niño. Se puede ver la mente del niño. Él entiende, en este mapa se entiende, muestra al niño aquí que entiende lo que es la fuerza, cuáles son los efectos que tiene la fuerza y cuáles son las características cuando se combinan las fuerzas.
Entonces, o elementos que tienen esas fuerzas. Entonces, en este ejemplo, en este ejemplo en particular. Pero entonces hay una actividad de síntesis. ¿Se acuerdan que hablábamos del pensamiento crítico? También es importante enseñar y potenciar esas habilidades de pensamiento del niño, donde pueda recoger información, la pueda unificar, diversificar, integrarla y organizarla. Y no solo organizarla, sino poder comunicarla, que es otra de las competencias del siglo XXI, la comunicación, poder comunicar la información de diferentes maneras. Características de los mapas mentales como estrategias de aprendizaje. Permite desarrollar la creatividad, o sea, esta es una actividad completamente abierta a que los intereses y las habilidades y las habilidades, fortalezas que tiene el niño se expresen en el mapa mental. Es completamente, va de la mano con el diseño universal de aprendizaje, ¿verdad? Porque aquí no se le da la oportunidad al niño de que se exprese y que exprese lo que él entiende del tema por medio de una representación gráfica a través de la asociación y del énfasis. Es una importante técnica gráfica que aprovecha capacidades cerebrales y las pone en práctica. Ya hablamos del análisis, de la síntesis, de la organización, de la comunicación, de las relaciones entre los elementos, de la discriminación de lo importante, de lo no importante, o la categorización en importancia de los elementos. Se pueden utilizar diversas herramientas, por ejemplo, los colores, los dibujos, las asociaciones. Esto es sumamente importante porque las asociaciones surgen del entendimiento que tenga el niño sobre el tema. O sea, él no va a poder hacer un mapa mental generando asociaciones entre elementos y conceptos si no los entiende. Permite representar ideas relacionadas a través de símbolos en vez de palabras complicadas. O sea, se está dando una priorización a la representación simbólica, que también es una forma de concretizar y de sintetizar las definiciones. Es más fácil para él entender de forma simbólica que muchas veces por medio del lenguaje verbal. Es una expresión del funcionamiento del cerebro a través de mecanismos asociativos. Yo siempre he dicho que un mapa mental es como una fotografía del cerebro porque nos permite ver cómo entiende la materia, qué relaciones puede hacer entre los conceptos. Y si él logra hacer esto, definitivamente ha logrado un aprendizaje significativo. Y son una representación gráfica de un proceso integral, donde aquí es importante que los mapas mentales también van a potenciar la metacognición, esa capacidad de aprender y de darme cuenta de que estoy aprendiendo, qué es lo que estoy aprendiendo. Si el estudiante, el niño, llega al tema de fuerzas y se da cuenta que no sabe, o sea, que solo pudo definir qué era, que no sabía los elementos, pues entonces se va a buscar, ¿verdad? La información, a leerla, a entenderla para poderla plasmar en el mapa. Entonces está consciente de su propio aprendizaje. Los mapas mentales y los estilos de aprendizaje. Los mapas mentales se asocian con un enfoque profundo de procesamiento de información, creando relaciones duraderas y significativas entre los conocimientos nuevos y previos. El mapa mental va a priorizar un aprendizaje con un enfoque profundo, porque va a relacionar el contenido previo con la nueva organización de la información. Va a organizar y va a estructurar las ideas y va a generar por sí mismo una motivación interna. Cuando el niño hace el mapa mental y se enfoca en plasmar las ideas que tiene del tema, de organizarlas según su creatividad y su forma de entender las cosas, y además tiene que plasmar en forma de símbolos esos conceptos, definitivamente él está logrando relaciones duraderas y significativas. Cuando solamente busca cumplir con un requisito y no
no busca una significación personal o peor aún lo copia de alguien, pues ese mapa pues no, ¿verdad? Llegó apenas a un enfoque superficial, pero lo que se busca con el trabajo, esta estrategia es que se logre ese enfoque profundo en el aprendizaje. Tenemos ahora nuestra segunda estrategia, que es el aprendizaje por descubrimiento. Es una actividad autorreguladora de solución de problemas. Aquí les hablaba que en ciencias se trabaja a partir de solución de problemas. Uno le plantea el problema a los estudiantes y ellos, desde sus conocimientos previos, van a empezar a plantear hipótesis, que son posibles respuestas de solución a ese problema. Y a partir de ahí se desarrolla toda la mediación pedagógica. ¿Por qué? Porque tenemos que plantear actividades donde el estudiante realice experiencias que le permitan comprobar si lo que él pensaba era correcto o no. O sea, validar esa hipótesis, comprobar esa hipótesis. Por lo tanto, sí, aquí hay experimentación, sí, aquí hay demostración, sí, aquí hay talleres de trabajo donde vamos a ver si lo que pensábamos era correcto o no. Y es aquí donde aparece el acto de descubrimiento. Los principios de este tipo de estrategia, en primer lugar, tenemos que el ser humano tiene el potencial para descubrir conocimiento. Eso se va a mantener durante toda la vida, desde que nace hasta que muere. Entonces hay una curiosidad innata en los niños por aprender y eso es de lo que partimos para establecer esta estrategia. Se desarrollan los conocimientos nuevos con la estructura cognitiva de la persona estudiante porque estamos planteándole una situación, recuerdan, que él va a empezar a buscar soluciones desde lo que conoce. A partir de ahí y con las experiencias que se llevan a cabo, las demostraciones, las actividades, el taller, va a empezar a confrontar lo que él sabía, lo que él creía que sabía, con el conocimiento nuevo. Y el resultado que es una construcción novedosa para la persona, porque aquí empiezan a surgir nuevas preguntas y nuevas interrogantes. Entonces aquí el estudiante empieza a buscar soluciones, respuestas a algo que no tiene claro, que no había considerado y se crea una nueva construcción. Las técnicas y herramientas son adaptadas por la persona docente al nivel de desarrollo y características del estudiante. Por supuesto, es la parte de la contextualización, la parte de tomar en cuenta las necesidades del estudiante. El docente es el que tiene que encargarse de esta parte, de plantear una clase donde estas técnicas y estas herramientas estén adaptadas al nivel de desarrollo de sus estudiantes. Inicia con la identificación de un problema. Aquí arranca toda la estrategia. Planteamos un problema al que tenemos que darle solución y se basa en la comprobación de las hipótesis a partir de la coordinación de acciones. O sea, esas actividades que vamos a realizar para demostrar o para encontrar las respuestas que nos estamos planteando. La misma persona que aprende es quien autorregula el proceso de resolución. Recuerden que les dije que se planteaban nuevas preguntas y nuevas interrogantes, o sea, es ahí donde empieza esta autorregulación. El niño empieza a gestionar su conocimiento y a buscar respuestas a esas preguntas que le surgen de la observación directa de las experiencias de aprendizaje. Debe permitirse el error y la posibilidad de repetir el proceso varias veces. Este punto es sumamente importante en ciencias. Aquí tenemos que valorar el error. Nosotros como docentes tenemos que entender que el error es sumamente importante porque es una forma muy eficaz para construir aprendizajes. Del error, precisamente, construimos los conceptos correctos, el vocabulario correcto, los conceptos científicos correctos. El niño primero tiene que darse cuenta que hay una equivocación en su respuesta, en su proceso de trabajo o en su hipótesis. Y a partir de ahí y de lo que él está descubriendo, él mismo se da cuenta de que esto que él pensaba no es así y que debe mejorarlo. Entonces empieza a buscar nuevas respuestas y nuevas explicaciones hasta que lo llega a entender. Por eso es importante que se pueda repetir varias veces.
Considera y está mediado por el contexto sociocultural. Aquí tenemos la parte de estimulación que haya recibido el niño desde edades tempranas, aquí tenemos el ambiente en el que se desenvuelve, aquí tenemos el nivel educativo de las familias, aquí tenemos muchísimas consideraciones que tenemos que tener en cuenta cuando trabajamos con aprendizaje por descubrimiento. A veces queremos explicaciones muy elevadas o muy sofisticadas y los niños todavía no están en capacidad de dar esas respuestas. Se debe contribuir al desarrollo de habilidades como la creatividad y la criticidad. Vean qué importante, porque en el aprendizaje por descubrimiento se tienen que crear, ellos mismos crean, inventan maneras de poder validar sus hipótesis, o sea, crean nuevas estrategias de procedimientos para llevar a cabo las respuestas y esas posibles soluciones. Y además aprenden a tener una actitud crítica frente a los resultados. O sea, si mi premisa inicial está demostrando que no era correcta, entonces estos resultados que estoy obteniendo significan que tengo que cambiar digamos, estas características o estas explicaciones iniciales. Ese pensamiento crítico está siendo trabajado, potencializado en el aprendizaje por descubrimiento. Y el descubrimiento por sí mismo es una fuente de motivación intrínseca. En el aprendizaje por indagación, que es nuestra cuarta estrategia, las actividades que llevan las personas estudiantes a plantear observaciones, son a hacer preguntas, a examinar fuentes de información, a planificar investigaciones, a analizar e interpretar datos, proponer preguntas, explicaciones o predicciones, comunicar y socializar resultados. Tenemos acá que en el aprendizaje por indagación proponemos una actividad a los estudiantes, que empezamos con que ellos observen y le planteamos una pregunta generadora, una pregunta que les lleve a ellos a buscar una posible respuesta. Y esa posible respuesta luego tiene que ser verificada, esa premisa tiene que ser confrontada. ¿Con qué? Con fuentes de información, con experimentos, con una investigación que el estudiante hace para demostrar que lo que se había pensado al inicio era correcto y si no lo es, para modificarla por una nueva respuesta. Entonces vean acá que aquí están, digamos, todos los pasos del aprendizaje por indagación. Es una actividad, vean, es una actividad, no es ir a buscar en los libros, por ejemplo, o sea, no es el aprendizaje por indagación, indagar no es ir a buscar en libros solamente. Indagar es cuestionarse, es hacer preguntas, es buscar la manera de dar respuesta, que no solamente están en los libros de texto, sino que muchas veces empiezan con la observación directa del proceso del sujeto de aprendizaje. O sea, tenemos que plantear actividades que sean muy concretas para el estudiante, que él pueda ver, que pueda tocar, que pueda analizar usando sus sentidos para llegar a posibles explicaciones, para llegar también a interpretar estos datos. Luego propone nuevas preguntas y nuevas explicaciones. Tenemos que potenciar esta parte de la predicción, que el estudiante sea capaz de poder predecir qué pasaría en tal y tales circunstancias. ¿Con base en qué? En lo que ya ha aprendido, en lo que ya se ha trabajado. Que tiene que tener capacidad de comunicar estos resultados y socializarlos. Entonces acá, si se fijan, en esta parte está, digamos, cada paso a paso todo lo que debe tener una estrategia por indagación. ¿Cuáles son los niveles en la indagación? Hay 3 niveles. En primer lugar, tenemos en el primer nivel procesos lógicos para el desarrollo y verificación del conocimiento. Es decir, todas esas actividades y estrategias que desarrollamos para que el estudiante pueda aprender del objeto de estudio, pueda tener acceso a información a través de sus sentidos, a través de recursos que sean concretos, para que luego puedan formular hipótesis, para que puedan plantear una posible respuesta. Pero antes de hacer una hipótesis tienen que haber trabajado en este primer nivel, que es de acercamiento con el objeto de aprendizaje.
Una vez que lo logran, ya pueden formular una posible respuesta, una premisa, van a construir sus propios conceptos, analizan la información de los libros, aquí está la parte donde ellos van a verificar si esto que pensaban era correcto o no, hacen sus experiencias, sus propios, digamos, demostraciones o modelos, construcción de modelos. Y finalmente, en el tercer nivel, en el tercer paso, es cuando ya el docente le propone una nueva situación, preguntas, problemas que el estudiante va a buscarle solución, a proponer solución o elaborar productos desde lo que aprendió en este segundo nivel. O sea, el docente va, para finalizar las fases de la indagación, va a proponer una nueva situación problema, una nueva situación que use los conocimientos que fueron adquiridos o las habilidades que fueron adquiridas en estos primeros pasos. Entonces, con base en la nueva información, en lo que ya ha aprendido el niño, el estudiante va a poder darle una posible respuesta al docente. Muy bien, aquí tenemos el fin del capítulo 3. Vamos a hacer un receso y continuamos con el capítulo 4. Capítulo 4. Fundamentos de física. Objetivo general. Analizar los aspectos básicos relacionados con la física y su aplicación en la vida cotidiana. Objetivos específicos. Comprender el concepto y las generalidades de la física. Analizar el contexto del aprendizaje de la física y su cambio epistemológico. Comprender el sistema internacional de unidades, las magnitudes físicas, los factores de conversión y realizar los ejercicios correspondientes. Describir las generalidades del movimiento y analizar las leyes de Newton. Entonces vamos a iniciar con las generalidades de la física. En primer lugar, tenemos que antiguamente las primeras explicaciones de los fenómenos de la naturaleza, porque la física es la ciencia natural que tiene como objetivo explicar las leyes que rigen los fenómenos naturales del universo y por consiguiente de nuestro planeta, eran explicaciones a nivel filosófico. Eran explicaciones que hacían los filósofos, donde ellos interpretaban la realidad que veían y buscaban esa explicación, esas leyes que podían explicar y regir y predecir los fenómenos de la naturaleza. Entonces aquí hablamos de una filosofía natural. El exponente, digamos, uno de los exponentes principales fue Aristóteles, donde él concebía los planetas como esferas perfectas que tienen un movimiento circular y la Tierra como el centro del universo. Creía que la materia terrestre o sublunar, la que se encuentra entre la Tierra y la Luna, y la materia celeste, que comienza en la Luna y se siente más allá, estaban separadas por la esfera lunar. También aquí se hablaba de los 4 elementos, tierra, agua y fuego. Todo esto son explicaciones especulativas, es decir, producto del pensamiento humano, pero no eran explicaciones verificadas, no eran explicaciones comprobadas. Entonces, en este momento todavía no hablamos de física como ciencia, hasta que llegamos al punto, digamos, de inflexión, que es cuando se empiezan a comprobar esas premisas, esas explicaciones por medio de un análisis y una verificación que llamamos ya ciencia. Física como ciencia. Entonces tenemos dos grandes etapas en la historia. La física clásica, que se da antes de 1900, sus principales representantes, Nicolás Copérnico, Galileo Galilei e Isaac Newton. Copérnico, que fue en 1543, publica una de las teorías más importantes para la ciencia, que es la teoría heliocéntrica, donde un modelo matemático explica que el Sol es el centro del universo y que la Tierra gira alrededor de él. Este es un punto de inflexión completamente. Y a partir de acá, vean que fue un modelo matemático el que explica, digamos, el ordenamiento del universo,
se abre un campo completamente nuevo en el que los científicos, los investigadores proponían nuevas explicaciones con base en evidencias, con base en verificación y que se podía verificar. Tenemos a Galileo Galilei, que es considerado el padre de la astronomía, pues gracias, él usa telescopios para observar satélites, descubre los satélites de Júpiter, las fases de Venus, las manchas solares. Tenemos a Isaac Newton con, con su libro Principios Matemáticos de la Naturaleza, donde explica la dinámica, las leyes de la dinámica conocidas hoy en día como las leyes de Newton, donde se explica el movimiento de los cuerpos y la ley de gravitación universal para explicar la gravedad terrestre. Después de 1900 hasta la fecha, al día de hoy, tenemos la física moderna. Todo este tiempo, desde 1900, antes de 1900, resulta que las explicaciones que nos estaban ofreciendo estos físicos sustentaban la realidad tangible, lo que podíamos observar. Esta es la física que explica el movimiento, la mecánica de los objetos grandes que tienen masa, donde podemos observar y definir cuál es su posición en el espacio, que podemos observar y definir cuál es la aceleración con la que se mueven, que podemos describir los fenómenos que ocurren y predecir los fenómenos que ocurren alrededor de ellos. Entonces, porque son cuerpos que podemos, digámoslo así, analizar con nuestros sentidos, que son cuerpos que se rigen, digamos, en el mundo material que nosotros conocemos a simple vista, que es cercano a nosotros. Pero cuando cuando se da evidencia de los átomos y se empiezan a estudiar los átomos, se abre todo un panorama de evidencias, de fenómenos que no pueden ser explicados desde el punto de vista de la física clásica. ¿Por qué? Porque sus masas son infinitamente pequeñas, sus movimientos no siguen los patrones que se tenían planteados para los cuerpos masivos. Entonces se abre el campo de la física moderna, que es desde 1900 hasta el día de hoy, con Albert Einstein, con Bohr, con Heisenberg, con Schrödinger, con Dirac. Tenemos que, en el caso de Einstein, con su teoría de la relatividad espacial, y luego la teoría general de relatividad para explicar la gravedad, que ya a partir de aquí sabemos que la gravedad no es una fuerza, ¿verdad? Es una aceleración. Tenemos que Heisenberg y Schrödinger van a dar explicaciones de los fenómenos físicos a nivel atómico, astrofísico y referente a la física de partículas. ¿Cuáles son los problemas de aprendizaje en la física, los que se han detectado en los estudiantes? Las pruebas de diagnóstico han arrojado datos significativos de bajo aprovechamiento. En algunos casos, lo que se habla es que los estudiantes tienen ideas previas que compiten con el conocimiento científico. Entonces, aquí se ve la importancia de lo que es la alfabetización científica desde temprana edad, el uso de los conceptos, de los términos y de las relaciones correctas para que no haya un discurso que que compita con el conocimiento veraz de lo que son los fenómenos de la física. En segundo lugar, hablan de que hay una falta de motivación por disociación con la vida cotidiana, que aquí es digamos, una falla de los profesores, de los maestros, que enseñan física desde un punto de vista teórico, ven contenidos, definiciones, relaciones, fórmulas, pero no lo asocian con la vida cotidiana y eso crea un divorcio entre lo que pretende aprender y la realidad inmediata del niño, creando una falta de motivación. Y en tercer lugar, los conceptos teóricos explicados de forma muy, muy, muy textual, poco cercano a la realidad del niño. Entonces crean problemas, digamos, que no entienden el vocabulario que se está utilizando. Ahora bien, cuando hablamos de aprendizaje en la física, tenemos que entender
que tenemos que plantear un cambio epistemológico conceptual. Tenemos que saber que en nuestra aula tenemos niños que pueden estar en uno de estos tres niveles. Pueden estar en el nivel de realismo ingenuo, pueden estar en el nivel de realismo interpretativo y pueden estar en el nivel de constructivismo. Nuestra tarea es llevar a todos desde acá hasta acá. En el realismo ingenuo está centrado en la percepción hasta el momento. El estudiante no puede aceptar lo que no puede observar. Entonces, hay una visión del discente que se basa en lo que él puede percibir. Por eso es tan importante que iniciemos las estrategias de mediación en física con actividades muy concretas donde el niño esté en contacto con la realidad, que pueda percibirla directamente, que sean sus sentidos los que le den información acerca del fenómeno que está observando, porque eso es lo que él puede aceptar. Entonces, a partir de aquí, nosotros empezamos a trabajar con experiencias de aprendizaje concretas, con experimentos, con demostraciones, con observaciones directas de los fenómenos, y lo vamos llevando poco a poco a esta etapa del realismo interpretativo, que en esta etapa ya el niño ha logrado ampliar su estructura lógica y asume la existencia de cosas que no puede ver. Por ejemplo, si estamos viendo el tema de la energía, ya aquí hicimos experiencias de los diferentes tipos de energía, él ya estuvo en contacto con diferentes tipos de energía, ya pudo, digamos, empezó explicando desde sus conocimientos previos, pero se da cuenta de que hay fenómenos, hay aspectos que no puede explicar con lo que él ya sabe, y entonces abrimos la puerta para el realismo interpretativo. Y entonces acá asume que hay cosas que existen, que son reales, aunque no las pueda observar directamente. Y luego lo vamos llevando a la etapa constructivista, que es cuando ya puede entender esas leyes, digamos, que explican los fenómenos, esas teorías y esos modelos para conocer e interpretar y comprender la realidad, para poderla interpretar. O sea, que esas primeras experiencias lo que buscan es llevarlo a que pueda entender los conceptos físicos, o sea, las relaciones entre las teorías, los modelos y las leyes que sustentan las explicaciones de los fenómenos de la naturaleza. Cuando hablamos de física, también tenemos que hay áreas de estudio, especializaciones. Cuando hablamos de la física, de la mecánica clásica, aquí estamos hablando del movimiento de los cuerpos macroscópicos, o sea, los que podemos ver a simple vista, que tienen una masa considerable, suficiente como para poder ser vistos, que tienen un volumen considerable o suficiente para poder ser analizados y que cumplen pues las leyes de movimiento, son los fenómenos que estamos en contacto a diario. Está el área del electromagnetismo, que estudia el comportamiento y la interacción de partículas cargadas con campos eléctricos y magnéticos. Está el campo de la termodinámica, que estudia los procesos que transfieren calor. Está el área de la relatividad, que describe el movimiento de los cuerpos a velocidades cercanas a la luz. Y está el área de la mecánica cuántica, donde aquí ya se estudia el comportamiento de la materia, pero a nivel atómico. ¿Se acuerdan que les decía que esa era macroscópica? Pues esta es a nivel mucho más que, o sea, a nivel atómico. A nivel atómico y subatómico y sus interacciones con las radiaciones electromagnéticas. Tenemos que la física se relaciona con otras áreas de la ciencia, por ejemplo, en el área de la química, se han recurrido a lo largo del tiempo de la física para estudiar y definir y caracterizar las propiedades de los elementos, como el número atómico, relaciones que se han establecido y han terminado de configurar lo que es la tabla periódica. Hay muchos avances como la mecánica cuántica o la química nuclear que no serían posibles si la química y la física no trabajaran en conjunto. También en el área de la biología, tenemos
cómo la biología se ha enriquecido por el aporte de la física cuando la física le ha logrado poder interpretar y explicar los fenómenos que ocurren dentro de los seres vivos. Es así como podemos explicar la fotosíntesis en las plantas, el proceso de respiración celular, el proceso de síntesis de energía por medio del ATP. Tenemos las contracciones musculares, por ejemplo, en el campo también de cómo funciona, por ejemplo, el proceso de bombeo del corazón, el intercambio de gases, la comunicación de los nervios en los organismos, los compuestos orgánicos como los carbohidratos, los lípidos, las proteínas, la replicación del ADN y del ARN, que es importante en la genética. También se han creado aparatos, por ejemplo, que permiten la observación de estructuras que antes no se tenían al alcance, por ejemplo, el desarrollo de los microscopios electrónicos de transmisión o de barrido. En astronomía tenemos acá el desarrollo de los telescopios, los radiotelescopios, por ejemplo, para observar, explicar y demostrar la composición y qué tipo de energía de radiaciones liberan los cuerpos celestes, la composición de las estrellas y los planetas, son aportes de la física en la astronomía. En la geología, tiene que ver importantes aportaciones en el tema de los vientos, los suelos, la geotermia, por ejemplo, las temperaturas, para caracterizar las capas de la Tierra, cuáles son la dinámica que hay en el interior de la Tierra, en el núcleo, en las distintas capas. Y en el área de la psicología, si lo pensamos desde el auge de lo que es la neurobiología, la neurociencia, que se desarrollan máquinas para poder ver el funcionamiento del cerebro, por ejemplo, poder entender cómo funciona el sistema nervioso, ese intercambio eléctrico que hay entre las neuronas. Todo esto es un aporte que la física le ha dado al entendimiento del funcionamiento del sistema nervioso. Cuando hablamos de magnitudes, magnitud es toda propiedad, toda característica o toda cualidad de la materia que usted pueda medir. Si usted puede determinar el volumen de algo, esa es una magnitud física. Si usted puede determinar la temperatura de algo, esa es una magnitud física. Si usted puede determinar la masa, la cantidad de materia que tiene, esa es una magnitud física. Entonces, las magnitudes físicas son todas las propiedades de la materia que pueden ser medidas. Ahora, hay dos grandes grupos de propiedades, de magnitudes físicas, las que llamamos fundamentales y las que llamamos derivadas. Las magnitudes fundamentales no dependen de ninguna otra magnitud. O sea, ellas están completamente definidas por sí mismas. Entonces, cuando yo digo que la masa es la cantidad de materia que tiene un cuerpo, no necesito ver ni el tiempo, ni la temperatura, ni la aceleración para poder definir masa. Hay 7 magnitudes fundamentales: masa, tiempo, temperatura, longitud, intensidad de corriente, intensidad luminosa, cantidad de materia. Ahora bien, estas son las 7 magnitudes fundamentales que ustedes tienen que irse aprendiendo. Todas las demás van a ser magnitudes derivadas. ¿Por qué? Porque resultan de la combinación de las magnitudes fundamentales. Por ejemplo, la densidad es la relación entre la masa y el volumen. La masa, que es fundamental, y el volumen, que es derivado. O sea, si yo divido masa entre volumen, yo voy a obtener densidad. La velocidad es una propiedad que se puede medir, sí, pero la velocidad necesita de dos propiedades. Necesito conocer la longitud, o sea, la distancia que se recorre de un punto a otro, la longitud que hay, y necesito conocer el tiempo que le toma moverse esa distancia. Entonces, cuando yo relaciono la longitud entre el tiempo, yo obtengo la velocidad y, por lo tanto, como estoy usando dos magnitudes, esa es una magnitud derivada. Lo mismo pasa con el área es lado por lado, o sea, longitud por longitud. Es una propiedad que para definirla necesito dos valores.
dos magnitudes, que son longitud por longitud. Por lo tanto, el área es una magnitud derivada. Igual pasa con el volumen, igual pasa con la aceleración, con la fuerza, etc. En esta imagen aquí te queremos mostrar la importancia de lo que es el uso correcto de las unidades de medición de las magnitudes. En esta ferretería no tenemos esta medida, dice acá. Vean la incertidumbre que hay, ¿verdad? Le pueden vender cualquier cosa porque usted no pudo dar un dato exacto de cuánto era lo que usted necesitaba, un tornillo de cuánto. Señor cliente, si usted necesita el cosito del coso, tráiganos de muestra el coso donde va el cosito, ¿verdad? ¿Cuáles son las ventajas del Sistema Internacional de Unidades? SI significa Sistema Internacional de Unidades. En primer lugar, es un sistema decimal y estamos acostumbrados al sistema decimal en nuestra vida cotidiana. Emplea unidades que son usadas comúnmente en la industria y el comercio. Es un sistema coherente que expresa simplicidad. Es simple, lo que permite que sea usado tanto por científicos como por el público en general. Aquí tenemos las 7 magnitudes fundamentales del sistema internacional: la longitud, la masa, el tiempo, la corriente eléctrica, la temperatura, la cantidad de materia y la intensidad luminosa. Las repito porque tienen que aprendérselas. La longitud, su unidad básica se llama metro y su símbolo es M minúscula. Para la masa es el kilogramo y su símbolo es kg, K minúscula. En tiempo el segundo, S minúscula. La intensidad de corriente es ampere, que viene de un apellido, pero sus nombres siempre se escriben con minúscula, mientras que el símbolo es A mayúscula porque precisamente viene del apellido A de ampere, ¿verdad? A. Para la temperatura termodinámica tenemos al Kelvin, cuya símbolo es la K mayúscula, por eso les hacía hincapié en esta que es minúscula, en kilogramo. Aquí sí es mayúscula. Cantidad de materia, el mole, cuyo símbolo es el mol, y la intensidad luminosa, que es la candela, cuyo símbolo es CD minúscula. Normas para escribir las unidades del sistema internacional. Los primeros que tienen que saber cuáles son la forma correcta de escribir las unidades son ustedes, los futuros profesores, porque ustedes son los que van a enseñar a los niños desde el principio a hacer las cosas de forma correcta. Entonces, el nombre de las unidades siempre se escribe con minúscula, aunque provengan de nombres propios. Y hay una excepción, que es Celsius, que sí es con mayúscula, pero todas las demás van con minúscula. Vean que Newton, cuando yo escribo la palabra Newton como unidad, la voy a escribir con minúscula. Y esta está incorrecta porque la pusieron con mayúscula en kilogramo. Los nombres de las unidades se escriben en singular o plural. Los nombres 7 kilómetros, no voy a decir 7 kilómetros, ¿verdad? Sino 7 kilómetros. Pero los símbolos siempre van en singular. Ven acá, 7 km, sin el plural. Los plurales no existen en los símbolos. Los símbolos se escriben todos en minúscula, excepto los que provengan de un apellido que la letra va en mayúscula, o sea, lo que les hablaba. Kilogramo, por ser kilo un prefijo, no se escribe con mayúscula, por eso este está incorrecto. 45 Newton, Newton como apellido, entonces la N sí es en mayúscula, no en minúscula. Los símbolos nunca van seguidos de un punto, a menos que sea el final de una oración. Entonces vean que poner punto aquí después de los símbolos está incorrecto. Y ese está muy incorrecto porque vean que así no sé, ese no es el símbolo de metros. El metros es M, ¿verdad? Se debe dejar un espacio entre la cifra y su símbolo. Estos son correctos. Ven aquí 10 kilogramos con un espacio. Mientras que aquí al no dejar espacio lo hace incorrecto. Y este está todavía más incorrecto porque también le puso punto final. Los decimales se separan por coma o punto. Las cifras mayores de 4 cifras se separan en grupos de 3 por un espacio. Entonces, si aquí tengo 10.050, esta es la coma decimal
y aquí está el espacio de los millares. 250 millones, vean que dejo los espacios de los millares. Mientras que acá esto se leería 1 punto, este es un punto decimal, no puede ser un punto de millares, es que no existen los puntos de millares, sino que son espacios. Entonces, si yo quería poner 1037, tenía que poner 1 espacio 000,37. Muchas veces estamos trabajando con cantidades que son sumamente grandes. Por ejemplo, pensemos la distancia al Sol. Sería una cantidad inmensa, ¿verdad? O con cantidades muy pequeñas. Entonces, para simplificar, para escribir en una notación mucho más cómoda y que lo podamos entender, es que vamos a usar los prefijos. Giga, mega, kilo, hecto, deca, deci, centi, mili, micro y nano. Todos los prefijos que son mayores de 1, de deca para arriba, de deca a giga, fíjense que están escritos en su potencia 10 con un exponente que es positivo. Este exponente positivo significa que es un número mayor que 1. Este número positivo, 10, 100, 1000, 1 millón, 1000 millones. Giga, mega, kilo, hecto, deca. Ok, estos son los símbolos. Y esta es la notación científica con base en 10, ¿verdad? Ahora, cuando las cantidades son menores que 1, por ejemplo, deci, centi, mili, micro y nano, tenemos que los exponentes de la base 10 son negativos. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 6, menos 9. Y su expresión en número decimal sería 0,1, 0,001. Ve, cantidades que son menores a 1. Ahora bien, vamos a hacer aquí. El micro en realidad lleva aquí un palito, es una colita. Así se expresa el micro. ¿Ok? Entonces, resumiendo, estos son prefijos, se utilizan para simplificar cantidades que por su tamaño de cifras es muy incómodo trabajar. Se utiliza el prefijo para cortar la expresión, para hacerla más pequeña y que signifique lo mismo. Para eso usamos el símbolo o usamos la notación con base 10. Muy bien, también se necesita para determinar propiedades de la materia, para determinar magnitudes físicas, se necesita medir. Entonces, tenemos aquí que medir, determinar a través de un instrumento de medición cuántas veces cabe la unidad patrón con el objeto por medir. Entonces, por ejemplo, si medimos la propiedad de longitud y usando un instrumento apropiado, tenemos aquí que midió 57 centímetros. Este 57 es la cantidad numérica, es el número. Y cm, centímetros, es el símbolo. Juntos forman una cantidad física, que es, digamos, la forma correcta de expresar las mediciones. También les dije que para poder obtener estas propiedades de la materia, estas magnitudes físicas, se utilizan instrumentos. Entonces tenemos acá el termómetro, vean que tiene una graduación, todos los instrumentos están graduados, tienen un patrón con el cual se compara el objeto por medir, el termómetro, la probeta, la regla, el dinamómetro, que es aquí se pone el objeto que yo quiero ver cuánto pesa, por ejemplo, aquí lo guindo y la elongación de este resorte va a medir la cantidad de newtons que es el peso del objeto, por darles un ejemplo. La balanza, que es la que mide la masa, el cronómetro que mide el tiempo. También en las mediciones hay que hacer diferencia de dos conceptos, el que es exactitud y lo que es precisión. Cuando hablamos de exactitud, voy a empezar con la exactitud, hablamos de que los valores que se midieron concuerden con el valor real, con el valor
aceptado. Aquí les pongo el puntero en el centro del disco. Se supone que los intentos debieron llegar al centro del disco. Ese era el valor real o el valor aceptado como bueno. Entonces, si se fijan en este caso, ninguno de los valores de las mediciones, estos intentos, que son cada uno de esos puntitos, es un intento, ninguno dio en el centro. Por eso es que esta es un valor inexacto. Pero además, vean la dispersión de los resultados. Cada intento cayó en un lugar muy distinto. Por esa razón, porque hay una dispersión, es que hablamos de que también son valores imprecisos. Acá sería la exactitud, ninguno fue exacto, ninguno llegó al valor real o al valor que se tomaba como bueno, que era el centro del disco, por eso hay inexactitud, pero vean que todos los intentos quedaron muy agrupados. Entonces aquí se puede hablar de que hubo precisión. No hubo exactitud, no, pero sí hubo precisión. En este caso, hay un valor que fue exacto y varios que estuvieron cerca de la zona, digamos, tomada como correcta. Por eso podríamos hablar que aquí hay cierto grado de exactitud, pero hay mucha imprecisión porque están los valores muy dispersos. Y en aquí tenemos tanto precisión como exactitud. Ahora hablemos de cifras significativas. Cuando se hace una medida, por el solo hecho de que hay el factor humano asociado a la medición, vamos a hablar de que existen valores que son de los que tenemos certeza y valores de los que no tenemos certeza. Entonces, vamos a hablar de que las cifras significativas se refieren a todos los dígitos de una medida, incluyendo la cifra incierta, o sea, ese último valor en el cual nosotros podríamos tener cierta incertidumbre, porque puede haber un error asociado con la medición. Todos los dígitos son cifras significativas, excepto los ceros a la izquierda del primer dígito diferente en un número decimal. O sea, estos ceros de aquí no son significativos, es lo que está diciendo. Entonces, por ejemplo, 278 milímetros tiene 3 cifras significativas. 1, 2, 3. O sea, todo el número 278 es una cifra significativa. Tiene 3 cifras significativas. Y este 8 es la cifra incierta en este caso. 4005,30 kilogramos va a tener, vean que aquí está coma decimal, pero aquí hay números que no son ceros. Entonces, todos estos números son significativos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Tiene 6 cifras significativas. Ahora aquí tengo 0,0036 centímetros. Todos los ceros a la izquierda del primer dígito diferente del número decimal no va a ser significativo, es decir, que todos estos ceros no son significativos. Por lo tanto, las únicas dos cifras significativas son el 3 y el 6 en esta medición. Ahora vamos a ver un poco lo que son las conversiones de unidades. Ustedes se acuerdan que en el cuadro de los prefijos, en este cuadro, aquí, les dije que se usaban las bases 10 para pasar de cantidades grandes a cantidades que significaran lo mismo, pero con números más accesibles, ¿se acuerdan? También son factores que se utilizan para hacer equivalencia entre el prefijo y la unidad patrón. Es decir, que 10 a la 3 metros equivale a 1 kilómetro, que 10 a la 2 metros equivale a 1 hectómetro, que 10 a la 1 metro equivale a 1 decámetro. Puedo plantearlo con base 10 o puedo plantearlo con números enteros. Entonces, vamos acá. En primer lugar, los factores de las conversiones, vamos a utilizar el método de cancelación de unidades usando las fracciones. Entonces aquí tenemos que vamos a convertir 55 metros, vamos a convertir 55 metros a milímetros. Entonces, vamos a utilizar algo que llamamos factor de conversión.
en forma de fracción. El factor de conversión dice que 1 milímetro es igual a 10 a la menos 3 metros. ¿De dónde salió esto? De la tabla que les acabo de enseñar. Entonces, el truco acá, la ciencia de la conversión es que la unidad que usted tiene aquí, la unidad que usted va a cambiar, siempre la coloque en el lugar opuesto en la fracción. O sea, usted va a entender que aquí este es un número entero, ¿verdad? 55 milímetros por una fracción, 1 milímetro sobre 10 a la 3 metros. ¿De dónde sale esto? De la tabla. Pero aquí el punto es que estos metros sean la misma unidad que usted tiene aquí para poderla cancelar. Entonces, cuando usted tiene los metros en el numerador, o sea, en este número entero, y en el denominador de la fracción de conversión, usted los puede cancelar porque son la misma unidad. De esa manera, usted tiene 55 por 1 entre 10 a la menos 3 y va a obtener los 55.000 milímetros o también lo puede poner 5,5 por 10 a la, aquí sería a la 1, a la 2, a las 3, a la 4 milímetros. ¿Verdad? Muy importante. Si tuviéramos, lo voy a hacer aquí a mano para ver. Vamos a borrar aquí esta. Si lo hacemos a mano, serían 55. Serían los 55 por 1. Es que lo que quiero es que vean el procedimiento. Opa. Es la pluma, gracias. Es 55 por 1, que es estos milímetros, entre 10 a la menos 3. Ok, esto sería 55 entre 10 a la menos 3. Y cuando usted esto lo divide, esto se divide, le va a dar los 55.000 milímetros. Esta es una multiplicación. Estoy multiplicando esto por esto. 55 por 1. Y luego voy a dividir el denominador. Este denominador es el que estoy dividiendo aquí. Y de esta manera es que se obtienen los 55.000 milímetros. Vamos a convertir 3,5 decámetros a centímetros. Entonces vean que en la tabla que estábamos trabajando acá, los decámetros me dice que un decámetro es 10 a la 1, pero es la unidad patrón y la unidad patrón es metros. Entonces, tenemos que usar este factor de conversión y luego tengo que pasar de metros a centímetros. Entonces, yo sé que un centímetro es igual a 10 a la menos 2 metros. Usando estos dos factores, por eso es que necesito hacer dos multiplicaciones. Esta es la primera, donde estoy usando el factor de conversión para pasar de decámetro a metro. Y esta es la segunda multiplicación, donde paso de metros a centímetros. Entonces, la cantidad dada, 3,5 decámetros, la coloco al inicio, voy a multiplicar, pongo la línea de fracción y coloco el factor de conversión, donde me fijo que la unidad que estoy cambiando esté repetida arriba y abajo, o sea que esté repetida esté tanto en el factor de conversión que me están dando como el que yo estoy poniendo, acomodándolo para que se pueda cancelar. Entonces vean aquí, estos decámetros se cancelan porque este está multiplicando y este está dividiendo.
Ahora bien, ya llegué a metros. Me falta pasar a centímetros, por eso ponemos otra multiplicación y pasamos la línea de fracción y buscamos el otro factor. Tenemos aquí que colocamos el factor de conversión de manera que se cancelen los metros. Entonces vean aquí cómo cancelo estos metros también. Por eso la respuesta está en centímetros. Multiplico 3,5 por 10 a la 1 por 1 entre 1 por 10 a la 2. Lo vamos a escribir aquí. Vamos a ponerlo para que vean el procedimiento de las fracciones. 3,5 por 10 a la 1. Este es un 1. Espérense. Por 1 entre 1 por 10 a la menos 2. Cuando hacemos eso, cuando multiplicamos eso, 3,5 por 10 a la 1 por 1 me va a dar 3,5 por 10 a la 1 entre 1 por 10 a la menos 2. Cuando ya yo tengo esta fracción, lo que voy a hacer es que voy a dividir. Dividir. Esta parte se multiplica. Multiplicar. Y al final, para llegar a la respuesta, es hacer una división. ¿Ok? Nada más voy a quitar este 1 que salió muy feo. Ahí. 10 a la 1. Muy bien. Entonces, el primer paso siempre es multiplicar todo lo que está en los numeradores. 3,5 por 10 a la 1 por 1. Después multiplico todo lo que esté en denominadores. 1 por 10 a la 2, a la menos 2. Hago la multiplicación. Hago la multiplicación que está aquí. Hago la multiplicación que está aquí. Y el último paso es dividir para llegar a la respuesta. Ok, vamos a convertir 10 minutos a segundos. Esta es una conversión cotidiana, ¿verdad? Es un factor que conocemos. Lo mismo, si queremos cancelar los minutos, los vamos a poner minutos en el lugar contrario. O sea, que minutos aquí que está multiplicando, estos minutos están dividiendo, como este está multiplicando y este está dividiendo, se pueden cancelar. 10 por 60 entre 1 me da 600. En este caso tengo que vamos a pasar 72 kilómetros por hora a metros por segundo. Vean que tengo que pasar los kilómetros a metros y las horas a segundos. Entonces, pongo los 72 kilómetros por hora. Esos ahí están. Estos son los kilómetros que voy a cancelar, por eso los estoy poniendo a dividir. Véanlos aquí. Esto está multiplicando arriba, entonces voy a poner aquí abajo a que dividan. Y de esa manera yo cancelo los kilómetros. Ya tengo metros. Ahora vamos con las horas que van a pasar a segundos. Estas son las horas. Las horas están abajo. ¿Las ven? Entonces pasan arriba a multiplicar. Es decir, que van a hacer lo contrario. Entonces, esta hora que está dividiendo se cancela con esta hora que está multiplicando. Siempre son opuestas. Siempre para cancelar tienen que estar en los lugares contrarios. Los lugares contrarios. Entonces, ahora sí, ¿qué haría aquí? Multiplico todo lo de arriba. 72 por 10 a la 3 por 1 entre 1 por 3,600. Esto es igual, línea de fracción. 72 por 1 son 72 por 10 a la 3 entre 3,600. Cuando ya llego a esta fracción, una vez que ya multipliqué, lo que sigue es una división. Dividir. ¿Qué voy a dividir? 72 por 10 a la 3 entre 3,600.
o 72.000 entre 3.600, como quieran ponerlo. Ahora tenemos este caso. Aquí vean que lo que estamos pasando es los metros a kilómetros, nada más. ¿Por qué? Porque me están pidiendo que mantenga el tiempo, se mantiene en horas. Entonces, cancelo los metros, estos metros se cancelan con estos metros y me queda los kilómetros de este lado y me quedan las horas a las que no le hice nada. 1,5 kilómetros por hora. Muy bien. Ahora vamos a la notación científica. Cuando queremos expresar esas cantidades grandes en cantidades mucho más pequeñas, usamos la notación científica que siempre va a tener la base 10. Es un número multiplicado por una base 10. Siempre. Ahora bien, ¿se acuerdan que cuando vimos los prefijos les dije que todos los números mayores a 1, el exponente era positivo? ¿Se acuerdan? Y que todos los números que eran negativos, que eran menores que 1, el exponente iba a ser negativo. Entonces, pongamos atención. ¿Cómo pasamos esta cantidad, 300 millones, a un número, a una notación científica? En primer lugar, vamos a correr la coma decimal hasta que nos quede un número entre 1 y 10. Esta es la coma decimal. Entonces, si la corremos un espacio aquí, vamos a tener aquí, vamos a tener, creo que son 300, vamos a ver, 3, 6, no, 30 millones, 30 millones. Si la corremos otro espacio, aquí voy a tener 30. Sí, es que voy. Si la corremos un espacio, tenemos 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ceros. O sea, un número mayor, mucho mayor que 1. Si la corremos un espacio, vamos a tener aquí este número que todavía es mayor que 1. Si la corremos otro espacio, otro espacio, otro espacio, vea que aquí ya estoy en 300, todavía sigue siendo mayor que 1. Otro espacio, 30, sigue siendo mayor que 1. Otro espacio es 3. Este 3 sí está entre 1 y 10, porque si yo la corro un espacio más, ya sería 0,3 y 0,3 no está entre 1 y 10. Quiere decir que es aquí donde tiene que ir la coma, porque este 3 es el que cumple esta condición. Correr la coma decimal hasta que quede un número entre 1 y 10. Este 3 es este 3. 3,0. Contar el número de espacios y poner ese número como exponente. 3,0 por 10 a la ¿cuántas veces nos corrimos la coma? 8 veces. Y es un número positivo este 8 porque es un número mayor que 1 metros por segundo. Ahora veamos este caso. 0,0006 metros. La coma está aquí, entonces no la puedo correr para acá, sino que tengo que correrla hacia la izquierda. Y se cumple el mismo criterio, tengo que correrla hasta que el número que yo llegue esté entre 1 y 10. Aquí sigue siendo más pequeño que 1, más pequeño que 1, más pequeño que 1, más pequeño que 1, más pequeño que 1. Aquí todavía es 0,6, fíjense. Y 0,6 no es 1, así que tengo que correrlo un espacio más para que sea el número que está entre 1 y 10, que es 6. Este 6 es este 6. 6,0 por 10. Este se va a mantener siempre por 10. ¿Cuántas veces corrí la coma? La corrí 6 veces, pero la corrí hacia la izquierda, hacia la derecha, perdón, hacia la derecha. Es un número menor que 1, 0,00. Entonces, todos los números que yo paso a notación científica que son menores que 1, el exponente siempre va a ser negativo. Analicemos el movimiento. Hay varios conceptos que tienen que quedar claros. En primer lugar, la diferencia entre distancia y desplazamiento. La distancia es todo trayecto que se ha recorrido. Se suman todos los desplazamientos realizados por el móvil sin importar en qué dirección fueron. Es un escalar y no lleva dirección. Es decir, empieza acá, este es el punto inicial, se corrió 75 metros,
subió 75 metros, 50 metros, y se movió hacia acá, hacia la izquierda, 75 metros. Entonces, la distancia es la suma de todo esto, 75 más 50 más 75. 75, vamos a ponerlo aquí, más 50 más 75. 200 metros. Esa es la distancia. Ahora bien, cuando hablamos del desplazamiento, hablamos de la distancia en línea recta desde el punto de inicio, este es el punto de inicio, hasta el punto final, que está aquí. Entonces, la distancia en línea recta es esta. Y aquí está la flecha. Es una flecha porque es un vector y por lo tanto lleva dirección. A ver, si este es el inicio, y este es el final, pues la distancia que hay entre este y este es apenas de 50 metros. Entonces, el desplazamiento es 50 metros, pero tiene dirección. ¿Hacia dónde apunta? Hacia el norte. Entonces, véanlo acá. De aquí a aquí hay 50 metros y va para arriba. Para arriba es el norte. Entonces, el desplazamiento es 50 metros norte. Mientras que la distancia recorrida son 200 metros y vean que aquí no tiene dirección porque es un escalar, no lleva dirección y se suma todo el recorrido. En el desplazamiento es un vector, tiene dirección, lo saco con la dirección que tiene el movimiento del punto inicial al punto final. Va para allá, entonces para allá es el norte. ¿Cuánto mide de aquí a aquí? Mide lo que mide este lado, mide 50 metros. También tenemos el concepto de rapidez, que es tomar la distancia entre el tiempo. Entonces, por ejemplo, en este caso, la rapidez, vamos a ponerlo, la rapidez son los 200 metros entre el tiempo, digamos, inventemos aquí 10 minutos. Entonces, la rapidez en algunos libros también aparece una V, así. 200 metros entre 10, eso es igual a 20 metros por minuto. Estamos inventando el tiempo. Yo me lo acabo de inventar para ponerles el ejemplo. Mientras que la velocidad es un desplazamiento. Entonces, la velocidad eran los 50 metros al norte, porque es el desplazamiento, entre el tiempo que le tomó hacer ese movimiento, que fue 10 minutos. Entonces es 5 metros al norte. ¿Ven la diferencia? En la rapidez yo uso la distancia, toda la distancia, los 200 metros en el tiempo que hizo el movimiento, que duró haciendo el movimiento. Mientras que en la velocidad yo tengo el desplazamiento, utilizo el valor del desplazamiento, los 50 metros norte, y uso el tiempo que le tomó hacerlo, que fue, se divido 50 entre 10, 5 metros al norte. Recuerden que el tiempo me lo acabo de inventar, no es que venía escrito. Las fuerzas. ¿Qué es una fuerza? Es la capacidad de cambiar el estado de movimiento de un objeto. Se mide en Newton y se clasifica en dos tipos, las fuerzas de contacto y las fuerzas a distancia. Las fuerzas de contacto surgen del contacto físico de dos objetos, por ejemplo, cuando empujamos una silla, cuando hacemos, digamos, fricción, empujamos una mano con la otra y sentimos ese calorcito, ¿verdad? Fuerzas de contacto. Las fuerzas a distancia se producen cuando los cuerpos no están en contacto directo. Por ejemplo, los imanes
o la que ejerce la aceleración gravitacional. La fuerza neta es una suma vectorial de todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo. Entonces pensemos que cada una de estas flechas es una fuerza de 10 newton. Vean que estas tres fuerzas van en la misma dirección, van hacia la derecha. Y esta de 10 newton también, pero va hacia la izquierda. Entonces veamos acá, ¿cuál es la fuerza neta? Vamos a sumar todas las fuerzas que están en la misma dirección, 10 más 10 más 10, son 3. Y vamos a restarle la que está en dirección contraria, porque precisamente va en dirección contraria. Entonces es esta fuerza de 10 newton. Si ustedes quieren verlo así, esta fuerza es contrarrestada por esta fuerza, o sea, se anulan una con otra, se eliminan. Y solamente quedan dos fuerzas aquí activas, que son estas 20 newton. En este caso, esta fuerza que va a la derecha es contrarrestada por esta fuerza que va a la izquierda, y como van en direcciones contrarias, por eso se restan. 10 menos 10 es 0. Entonces aquí la fuerza neta de este cuerpo es 0. Otras fuerzas que mencionar, la fuerza normal, que es la fuerza de contacto que una superficie ejerce sobre un objeto que se encuentra sobre ella. El peso es una fuerza que hace la gravedad sobre un objeto. El rozamiento o fricción es la fuerza que se opone al movimiento y siempre intenta detenerlo o evita que se mueva. La fuerza de arrastre es un tipo de rozamiento, pero a través de fluidos como el aire o el agua. Para describir el movimiento, usamos o se utilizan las tres leyes de Newton, las tres leyes del movimiento. La primera ley es la ley de inercia, que dice que si una fuerza neta que se aplica sobre un cuerpo es 0, este mantiene una velocidad constante. Es decir, que si sobre un cuerpo no se aplica ninguna fuerza, o las fuerzas que se aplican tienen direcciones contrarias, es decir, que se anulan, va a mantener la velocidad que tenía, porque no se está aplicando una fuerza neta sobre él. Y otra explicación es que un objeto en reposo o velocidad constante va a permanecer así, a menos que actúe una fuerza neta diferente de 0. Usted tiene un jarrón en una mesa, ahí se va a mantener ese jarrón hasta que alguien lo toque y lo mueva, ¿verdad? Ok, entonces un objeto en reposo se va a mantener en reposo. Un objeto que se mueve a velocidad constante se va a mantener con esa velocidad a menos que haya otra fuerza que actúe sobre él, una fuerza neta diferente de 0. Entonces analicemos este caso. El muchacho viene en bicicleta y se atraviesa un perrito y él aplica los frenos. Estas pastillas van a actuar sobre la rueda, el marco de la rueda, ¿verdad que sí? Le van a quitar aceleración, lo van a tratar de detener. Y si él aplica bastante fuerza sobre los frenos, va a detenerse. Entonces el niño y la bicicleta venían con una velocidad inicial. Se aplican los frenos. El freno actúa sobre el marco de la llanta. El marco de la llanta está unida por un engranaje acá al marco de la bicicleta. Entonces se transmite esa fuerza a toda la bicicleta, tanto en las llantas traseras como delanteras. Muy bien, digamos acá que el niño frena con la llanta delantera, porque aquí vea que esta se levanta. Entonces se transmite a toda la bicicleta. Pero el niño no está unido a la bicicleta por ningún engranaje. Entonces no hay una fuerza que actúe directamente sobre él en ese momento. Él venía con una velocidad inicial. De un momento a otro, frena la llanta, frena el marco de la puerta, de la bicicleta, perdón. Vean que incluso esta llanta no está siendo activada, quiere decir que esta mantiene el movimiento inicial, por eso se levanta, ¿verdad? Y esa fuerza, este cambio en el estado de movimiento de la bicicleta, de esta llanta, hace que el niño mantenga la velocidad y la dirección que llevaba. Por eso el niño sale disparado. Es decir, se está moviendo por la primera ley de Newton. Si él hubiese estado con los cinturones de seguridad amarrado, no existen en bicicleta, pero digamos, imagínense lo que aquí estuvieran unos cinturones amarrados, entonces esos cinturones le transmiten la fuerza de frenado aquí, la que se aplicó acá, y él no saldría disparado, digamos.
Lo pongo porque cuando están explicando ustedes esto, es importante que les hagan ver a los niños la importancia del uso de los cinturones de seguridad, ¿verdad? Porque si no, pasa esto por una fuerza inercial. La segunda ley o ley de fuerza y aceleración. La aceleración de un cuerpo es directamente proporcional a la fuerza neta que actúa sobre él e inversamente proporcional a su masa. Esto, escrito de forma sencilla, es esto, que si usted quiere encontrar la fuerza que se actúa sobre un cuerpo, multiplíquele la masa por la aceleración. Y si usted quiere encontrar la aceleración, divida la fuerza entre la masa. Eso es todo. Con esta ley podemos calcular tanto fuerza como aceleración, ¿verdad? O incluso si conocemos fuerza y aceleración, podemos calcular la masa. Entonces, la aceleración de un cuerpo va a ser directamente proporcional a la fuerza que se aplica. Mayor fuerza aplicada sobre un cuerpo, mayor aceleración va a tener. Y la aceleración va a estar inversamente proporcional, va a estar relacionada de forma inversamente proporcional con la masa. Si la masa aumenta, si esto cada vez es más grande, la aceleración cada vez va a ser más pequeña. O al revés, si esto disminuye, si la masa disminuye, si es cada vez más pequeña, manteniendo la misma fuerza, la aceleración va a ser cada vez mayor. Entonces, podemos empujar más fácilmente a los cuerpos que tienen masas pequeñas. Una canica pequeña y una canica grande, una bolincha grande, para poder acelerarla de la misma manera, tendría que aplicar mucho más fuerza en la canica grande. La tercera ley de Newton, ley de acción-reacción. Para cada fuerza de acción existe una fuerza igual y opuesta, que es la fuerza de reacción. Acá el niño está agarrado a la pared, está empujando hacia la izquierda, esa es la acción que está creando el niño, pero se está produciendo una fuerza de igual magnitud, o sea, con la fuerza con la que está jalando hacia la izquierda, se genera una fuerza que lo empuja hacia la derecha, que es la fuerza de reacción. La diferencia entre masa y peso, la masa es la cantidad de material que tiene un cuerpo, se mide en kilogramos, no varía de un lugar a otro, masa es una magnitud fundamental. El peso, por su lado, es una fuerza, se expresa en newton y depende de la gravedad. Su fórmula, peso es igual a masa por gravedad. O sea, multiplicando la masa por la gravedad, yo voy a obtener el peso, y el peso es una fuerza. ¿Ok? ¿Cómo transmitir la información científica? Siempre es importante que los estudiantes realicen, o sea, después de hacer las actividades de aprendizaje, una figura con una explicación cualitativa que concentre, que resuma la información que se analizó, los fenómenos que están interviniendo o los aspectos que están interviniendo en ese fenómeno, que se elabore un cuadro de resultados, porque de las experiencias que ellos tienen, que se obtengan los datos y que se resuman en un cuadro de resultados, que estos resultados sean sintetizados en un gráfico donde se expliquen, se vean visualmente el efecto del fenómeno sobre el objeto en estudio, ¿verdad? Y que podamos llegar a una fórmula matemática que viene de todo este engranaje. Primero, una figura, tenemos que entenderlo de forma cualitativa. Luego tenemos que poder usar los datos numéricos concentrados en un cuadro, poderlo explicar en forma de un gráfico para luego poder entender y aplicar la fórmula matemática. Aquí termina el capítulo 4. Importante, revise la plataforma para la fecha y hora de las próximas tutorías. Recuerden que la tutoría 1 y 2 comprenden los contenidos del ordinario 1, mientras que las siguientes 2 tutorías que vienen, la 3 y la 4, serán los del segundo ordinario. Muchas gracias por participar de este webinar y muy buenas noches.